Advertencia. Esta historia contiene referencias a violencia física, abuso sexual y separaciones forzadas. Se narra con respeto a las víctimas y con la intención de recordar lo que el poder intentó ocultar. La señora buscó en los esclavos lo que el coronel le negó. Su hambre nunca terminó hasta que vio al... En la llanura del Valle do Paraíba, bajo un sol que parecía querer blanquear hasta los recuerdos, se extendía la fazenda Santa Cruz como una respuesta ostentosa al vacío. La casa grande se alzaba en la colina, pintada de blanco, con grandes ventanales que miraban al bosque de café, como si todo aquello fuera una posesión segura, y abajo, en el declive, las ensalas agrupaban su sombra húmeda. Alrededor, los surcos de café marcaban la tierra con líneas tensas. El trabajo era un latido que no cesaba, un rumor que se mezclaba con los gritos lejanos de aves y con el peso de cadenas apenas ocultas por la bruma matinal. Doña Carlota Vieira vivía dentro de ese brillo. Tenía la edad en que otras mujeres, en otras casas, habrían sido madre o compañera. Su ropa, sus joyas, el olor a azahar que dejaban sus pañuelos eran certificaciones de su estatus. Estaba casada con el coronel Eusebio Méndez, hombre de manos duras y decisiones rápidas, dueño de la fazenda y de la obediencia de quienes vivían en ella. Él le daba una etiqueta pública: señorita, señora, esposa. Le daba también un nombre que el resto respetaba por miedo y por interés. Pero no le dio lo que en lo profundo ella buscaba: compañía cálida, una voz que la llamara por otro nombre que no fuese el del papel social, un refugio para su inquietud. Esa ausencia, que no se veía en los salones ni en las mesas de la casa grande, se sentía en las noches. Carlota caminaba a través de los corredores con la misma determinación que un animal que rastrea su hambre. Las cortinas se movían sin brisa cuando ella pasaba, como si la casa hiciera el ademán de suspirar. Alrededor la fazenda bullía con un orden impuesto. Dentro, su corazón insistía en convertirse en una grieta que nada cerraba. El coronel tenía disciplina, negocios, discusiones públicas y un cuarto propio. No tenía paciencia para la ternura, ni la costumbre de escuchar hasta el final las historias que pudieran sonar como lamentos. Él no sabía o no quiso saber que el gran vacío de Carlota era exactamente aquello que el poder no podía comprar. Cuando los nuevos esclavizados llegaron en el carro del mercado, la mañana parecía aún más luminosa. Dandara y Maasu descendieron del carro con pasos sincronizados, una pareja que se sostendría en todo lo que viniera. Dandara traía en su rostro los contornos de un pasado arrancado, ojos que habían visto el mar y que guardaban canciones en la garganta. Maasu tenía hombros anchos y una risa que trataba de ser discreta para no llamar la atención del capataz. Juntos, no eran una posesión, eran personas con memoria, con nombres que no podían borrarse, aun cuando la ley y la costumbre los presentaran como mercancía. En la senzala, sus camas eran tablas, sus mantas retazos, y sin embargo, en esos espacios duros, entre el humo y las historias, nació otra forma de hogar. Felizmina, la anciana que había sido partera, y que miraba las cosas como quien ha acumulado conocimiento por supervivencia, los observó con esa mezcla de extrañeza y aprobación. Sabía que el amor que florecía entre ellos era una de las pocas resistencias posibles, no una rebeldía ruidosa, sino un tejido íntimo donde resistir la deshumanización diaria. Carlota los vio por primera vez desde la galería alta de la casa grande. Estaba con un abanico que apenas disimulaba su inquietud. No fue curiosidad lo que la impulsó, sino una sensación antigua, un deseo que no tenía nombre. Observó cómo Dandara acariciaba la muñeca de Maasu mientras él limpiaba las botas, y algo dentro de Carlota se estremeció con una mezcla de envidia y hambre. Era la envidia de quien contempla una posesión que no puede poseer, el afecto mutuo, la libertad mínima que ese gesto proclamaba. La escena se fijó en su memoria como una mancha de sombra y luz. En el silencio de su alcoba, la imagen volvió repetida como un eco. La fazenda, sin embargo, no era un teatro donde los débiles pudieran ser adoradores anteriores a la violencia.
Era un mundo marcado por las leyes no escritas del dueño: obedecer y no preguntar. La distancia entre la casa grande y la senzala no se medía solo en pasos, se medía en reglas, en miradas que cortaban, en manos que podían dar o quitar. Carlota conocía el orden y lo había aprendido a usar como quien aprende una herramienta. Su hambre, esa necesidad de ser sostenida por algo que no fuera el prestigio, comenzó a torcer la percepción. Lo que otros veían como carencia propia, ella lo interpretó como derecho a la compensación. No era la compensación del derecho moral, era en su pensamiento la forma de llenar su vacío con lo que la facenda ofrecía en silencio. Una tarde, después de una tormenta que había partido el cielo en telones oscuros, Carlota bajó hacia la senzala con una excusa amable. Necesitaba hablar con la anciana Felizmina sobre unas plantas medicinales que, decía, alivianaban las manos resecas del trabajo. Era una mentira que, sin embargo, tenía el aroma a verdad en la medida en que le permitía acercarse a lo que la perturbaba. La lluvia había dejado sobre la tierra un perfume a café mojado y barro, y las chispas que se adherían a los troncos parecían querer contar historias. La senzala olía a ese barro, a sudor y a respiraciones contenidas que, aunque silenciosas, estaban vivas. Allí, entre sombras y luz que se filtraba por un hueco en el techo, Carlota fue testigo de algo que la dejó sin habla. Dandara y Masu compartían un canto en un dialecto que sonaba como una plegaria y como una protesta. El canto se encendía en la garganta de Dandara, y Masu lo respondía con un ritmo que parecía dibujar un mapa de su origen. Carlota se quedó en la puerta, un espectador no anunciado que no podía ya retroceder. La escena le recordó lo que había buscado siempre: ser parte de un intercambio íntimo, de algo que la hiciera menos fantasmal frente a sí misma. Esta vez no se trataba solo de curiosidad, algo más profunda la empujó a entrar. Lo que siguió no fue una novela de pasiones recíprocas, sino un entrelazado de ternura y poder. Los primeros encuentros se desarrollaron como si ambos, Carlota y los jóvenes, improvisaban un papel que ninguno había ensayado. Carlota ofrecía pequeñas dádivas, telas, especias, una atención que no había conocido. Dandara y Masu, a su modo, ofrecían humanidad con límites marcados. Pero la desigualdad era una sombra constante. La decisión última no pertenecía a ellos. Un gesto de Carlota podía significar la salvación o la ruina. Una mirada del coronel podía transformar la intimidad en castigo. La clandestinidad en la que se sumergieron fue tejida con hilos frágiles. A la luz de velas, en habitaciones que no eran las suyas, Carlota buscó el consuelo que el coronel se negó a darle. No siempre supo cómo pedirlo sin ser violenta. A veces lo pedía con una ternura que rozaba la inocencia, otras con una exigencia que llevaba la crudeza del poder. Venían vestidos con aromas de la casa grande y con la urgencia de quien reclama lo que no ha recibido. Dandara, con su boca que aún guardaba canciones del mar, habló de su madre, de la isla que dejó atrás y de la pena que sobrevivía a pesar de todo. Masu contaba poco, pero cuando hablaba, sus manos trazaban paisajes que nadie más podía ver. El lector debe entender, no era consentimiento en el sentido pleno del término. Las circunstancias comprimían las voluntades. Si Dandara o Masu aceptaban las caricias o compartían refugio, lo hacían sabiendo que una negativa podía costarles, en la facenda, un precio más doloroso. La historia exige que esto se nombre con claridad. Hubo coerción. La facenda no permitía otra categoría. No por ello los afectos eran falsos, eran quizás sinceros, en el sentido de que en la poca autonomía que les quedaba, eligieron pequeños respiros, pero no eran libres. El vínculo entre Carlota y la pareja creció en la intersección de ese poder. En noches largas, la casa se convertía en un teatro de confesiones. Carlota hablaba de su infancia en una ciudad donde la obligación social ocupó el lugar del cariño. Contaba cómo su madre le enseñó a sonreír con la boca seca y a disimular el deseo. Dandara respondía con relatos de viajes, de la llegada forzada en barcos que olían a sal y miedo, de embarque y arribo. Masu decía poco,
pero cuando lo hacía, su voz parecía medir cada palabra para no llevar más peso del necesario. Entre tres se tejieron silencios que decían más que las propias palabras. La relación, sin embargo, no olvidaba la violencia estructural. El coronel, un hombre que gobernaba con un aliento de hierro, tenía sus días de inspección. Era un tipo cuya comprobación de lealtades se hacía pública. El látigo no era solo castigo, sino recordatorio. Carlota sabía que jugaba con fuego. Lo sabía por la sombra que dejó el capataz en la cocina y por las miradas que llegaban desde la casa grande. Y aún sabiendo, no pudo parar. Su hambre era otra forma de sed. Cuanto más debía de esa ternura ajena, más se desbordaba su necesidad. Dandara y Maasu, por su parte, mantenían su humanidad en pequeñas pruebas. Una fruta escondida, una canción susurrada a medianoche, una caricia que parecía un juramento de supervivencia. Felizmina, vieja y atenta, les enseñaba cómo conservar la dignidad en la facenda. No es cuestión de olvidar, es cuestión de no dejar que te roben la memoria. Guarda tus nombres, les decía, y en esa frase cabía toda la resistencia. Ellos guardaban sus nombres como quien guarda semillas, para el día en que el invierno terminara. Pasaron semanas en las que la facenda continuó su rutina, y por debajo algo se volvió distinto. Carlota comenzó a presentarse con menos obras sociales y más tiempo en los patios. Sus paseos por los sembradillos estaban impregnados de la excusa de la salud, pero era evidente que buscaba la compañía de los que la llenaban a pesar de todo. En los salones, algunos miraban con especulación. Los rumores empezaron a tejerse como telarañas. Pero las murmuraciones no alcanzaban a romper lo que estaba ocurriendo en las noches, donde se creaban pequeñas islas de intimidad. La tensión llegó con sutileza, como un animal que no anuncia su presencia con estridencia, sino con cambios mínimos en el aire. Carlota se volvió más frágil y a la vez más exigente. Quería afirmaciones que no se ofrecían fácilmente. Pedía gestos de dedicación que los otros no podían darle sin vender algo más que su compañía. Sus manos empezaron a temblar cuando hablaba de futuro, de un mañana donde la casa grande no fuese tan opaca, donde ella no sintiera siempre ese hueco en donde se alojaba la soledad. En una de esas noches, después de una cena en la que el coronel había hablado de negocios y de nuevas plantaciones, Carlota dejó la mesa con la excusa de una jaqueca y bajó a la senzala. Era una noche de luna débil, el aire olía a café y a tierra recién regada. Encontró a Dandara y a Maasu sentados juntos, compartiendo un trozo de pan que alguien les había dado. Ella se acercó sin anunciarse. Dandara alzó la vista y en un gesto que rompía la jerarquía por un segundo, ofreció el pan. No fue un acto de sumisión, fue, en la dureza de esa vida, un acto de humanidad. Carlota lo aceptó con la gratitud de quien recibe agua en el desierto. A partir de ahí, las visitas se hicieron más frecuentes. No era una conquista romántica, era una apropiación de la intimidad ajena para calmar una necesidad que la riqueza no podía saciar. En la soledad del cuarto donde se encontraban, el tiempo parecía otro. Había menos relojes, menos obligaciones. Carlota pedía historias y escuchaba, a veces con lágrimas, a veces con un gesto que quería ser compañero. Dandara cantaba, y en la canción había lugares que volvían su corazón a otra geografía. Maasu, cuando tocaba a Carlota, lo hacía con reserva y con compasión, como quien ofrece algo vital sin desperdicios. Fue así como la relación tomó forma, una conjunción compleja de ternura, de necesidad y de dominación. No tardó en llegar la advertencia. El cuerpo de Carlota comenzó a dar señales que no se podían ocultar. Una mañana, notó que su vientre cambiaba su redondez habitual por una curva nueva. Palpó con cuidado, como si fuese ella la dueña del secreto, y el mundo no lo mereciera. El miedo y la esperanza se mezclaron en ella. Saber que cabía vida dentro la elevó a un plano de urgencia que no era posible ignorar. ¿Qué diría el coronel? ¿Qué diría la facenda? La posibilidad de traer al mundo algo que llevara la marca de dos mundos, la casa grande y la senzala, habría una grieta que amenazaba con hacerlo todo tambalear. Dandara, cuando lo supo, miró a Carlota con una mezcla de piedad y de resentimiento complejo. No era sencillo dar consuelo. Ella sabía que un embarazo en la facenda sería una condena o una protección,
dependiendo de la mirada que lo leyera. Para Maasú, la noticia fue un golpe que no pronunció palabras. Su silencio era una promesa de proteger lo que pudiera. Ambos entendieron que estaban entrando en un terreno donde no solo sus cuerpos estaban en juego, sino sus nombres, su libertad, por el precio que aquello pudiera traer. La fazenda empezó a palpitar de manera distinta. Rumores se filtraron por las bahías de la Casa Grande y llegaron a los oídos del coronel, cuya autoridad no admitía fisuras. No hacía falta que alguien lo dijera en voz alta. Su sospecha se iba afirmando en el modo en que miraba las reuniones, en la manera en que su mano apretaba la copa al notarlo. El poder, cuando percibe amenaza, no negocia, actúa para restablecer el orden. El futuro se empañó de preguntas. Carlota, por primera vez, sintió el frío de la decisión que debía tomar, refugiarse en la mentira, en la negación o en la confesión que podía costarle todo. En la sala donde, días atrás, la luz parecía amable, ahora la atmósfera estaba tensa. Carlota observaba las paredes decoradas, como quien ve una jaula ornamentada. Se preguntaba si su hambre había sido un error de cálculo o simplemente la recompensa de un anhelo que, alguna vez, creyó legítimo. Cuando el coronel dejó caer algún comentario sobre la honra y sobre la necesidad de mantener la pureza de la casa, las palabras resonaron con la fuerza de la sentencia. Carlota comprendió que no había escala intermedia. El equilibrio sostenido hasta ese momento amenazaba con romperse. Pero antes de que el rumor se convirtiera en juicio, hubo complicidad entre los tres que no pudo aún ser destrozada por la ley del dueño. En la intimidad compartieron miedos y un intento de tramar un plan que conservara, en algún modo, la dignidad de los vulnerables. Hablaban en susurros, con la urgencia de quienes saben que el tiempo es un patrimonio que se puede perder en una madrugada. Dandara dijo, con la mirada encendida: «Tendremos que decidir qué nombre darle si viene, y qué nombre nos daremos para recordarlo». Maasú sostuvo su mano con la firmeza de quien se dispone a defender lo que pueda. El bosque alrededor de la fazenda parecía escuchar sin opinar. Los días continuaron con su ritmo de cosecha y fatiga, y sin embargo, cada movimiento de los personajes era ahora una apuesta por la vida que se gestaba. La casa grande, con sus espejos y sus tapices, intentaba reflejar normalidad. La senzala, con sus cantos y sus rezos, intentaba no advertir la tormenta que venía. En el centro de ese vaivén se encontraban Carlota, Dandara y Maasú, individuos que por azar y por necesidad cruzaron sus destinos en un terreno pantanoso de poder desigual. La incertidumbre creció como una sombra paciente. Carlota, que había buscado en los esclavizados lo que el coronel le negó, ahora debía enfrentar la consecuencia de su sed. Comprendió que el deseo no era una simple respuesta a la carencia, era un acto que arrastraba vidas. Sentía por primera vez la responsabilidad en carne propia. En la casa grande, la palabra escándalo comenzó a cuchichearse detrás de los abanicos. En la senzala hubo quien bajó la mirada y quien la alzó en silencio, como si resistiera algún veredicto. La fazenda, que hasta entonces había sido un equilibrio rígido, vibró como cuerda que se afloja. Y fue en esa tensión creciente que la historia, que avanzaba sin prisa, llegó a una encrucijada en la que no había respuestas sencillas. La vida que crecía en Carlota era a la vez una promesa y una amenaza. Promesa de un vínculo que se negaba a la lógica de la casa grande. Amenaza de una reacción que podía transformarlo todo. Los tres, cada uno desde su lugar, comprendieron que lo que habían construido en la sombra podía convertirse pronto en luz implacable. La fazenda, con su sol que iguala y su tierra que devora, aguardaba la decisión que definiría destinos. Si quieres que estas memorias sigan vivas, quédate y comparte este relato. La noticia de Carlota esperaba un hijo no tardó en convertirse en un rumor que no buscaba delicadeza. Corría por la fazenda como un fuego que encuentra ramas secas y no pregunta por la casa que arderá. Al principio fueron miradas, conjeturas en voz baja, manos que se apretaban al tocar la mesa. Después vinieron las preguntas, las mediciones furtivas de las mejillas del bebé por nacer,
la búsqueda de rasgos que pudieran revelar de dónde venían las raíces. El poder, en la facenda, no necesitaba pruebas. A veces le bastaba con la sospecha para poner la maquinaria de la violencia en marcha. El coronel Eusebio Méndez no esperó la confirmación. Su orgullo, ya herido por otras humillaciones que la vida le había impuesto, se transmutó en cólera. El honor de la Casa Grande, en su entendimiento, era algo que debía custodiarse con dureza. No escatimó en mostrar su temor, reunió al consejo de hombres que administraban la facenda y habló en términos que sonaban a sentencia. Quiso que la afrenta fuese vista como reparación. Alguien debía pagar para que la casa no quedara mancillada. En su voz no había matices de duda, solo decisiones que buscaban restituir el orden quebrado. Los primeros actos de venganza fueron simbólicos y calculados. Dandara y Masú fueron llamados a la presencia del coronel para explicar aquello que nadie esperaba escuchar de boca de quienes tenían menos derechos que un utensilio. Fueron humillados en el patio, con la intención de exhibir que la propiedad no admitía fisuras. Les quitaron objetos pequeños, insignias que tenían significado íntimo, un trozo de tela heredado, un amuleto guardado como recuerdo de otra costa. Más doloroso que la pérdida de objetos fue la exposición pública de sus nombres. El coronel, con voz alta, pronunció el apellido de la facenda sobre ellos como un sello que pretendía borrarlo todo. La comunidad reaccionó con esa mezcla de indiferencia y complicidad que sostiene los sistemas. Algunos desviaban la mirada para no ver aquello que protegía su bienestar. Otros murmuraban en la sombra, condenando sin manifestar solidaridad. Felizmina, desde su silencio encorvado, miraba con los ojos de quien ha visto muchas estaciones. Sus manos, arrugadas pero seguras, guardaban la memoria de los nombres verdaderos. Sabía que la humillación visible era solo un prólogo. El momento más brusco llegó cuando el parto se acercó. La Casa Grande se dividió entre quienes querían ocultarlo todo y quienes temían que la verdad en algún gesto del recién nacido pudiera saltar como una chispa. Carlota sentía esa mezcla de expectación y terror que anida en el borde de la traición. Ahora su cuerpo ya no era suyo. Llevaba a la carne la prueba indeleble de una unión prohibida. La noche en que dio a luz fue un tiempo de vientos contenidos. La casa respiró entre velas y pasos que buscaban silencio. Dandara, por decisión o por no poder evitarlo, fue alejada. Masú esperaba lejos, sin poder intervenir. La nueva vida llegó envuelta en una doblez de instantes. Llanto, una manta que olía al bayalde y a café, y unos ojos que se abrieron al mundo sin saber la historia que lo aguardaba. Cuando el niño apareció, la mirada del coronel fue una cuchilla que por primera vez mostró su capacidad para herir más allá de lo físico. Observó los rasgos del bebé con la intención de encontrar lo que justificaría su ira. Y lo encontró en la forma de unas cejas, en la pigmentación de la piel, en la textura del cabello que escapaba a las trazas de la familia de la Casa Grande. La sospecha se cristalizó, y con ella la decisión de convertir la vida ajena en ejemplo. Debía castigarse a quienes habían osado trastocar el orden. El castigo que el coronel eligió tuvo el propósito de enseñar a los demás quién mandaba. Dandara y Maasú fueron sometidos a la humillación pública. Los hicieron arrodillar en la explanada, bajo el sol que todo lo iguala, y quienes pasaban por la facenda debieron presenciar cómo se les imponía la vergüenza. No hubo detalles sádicos en la manera de narrarlo. Lo peor no fue la violencia de los cuerpos, sino la degradación de la memoria. Les cortaron símbolos, les recortaron el derecho a hablar. Los niños de la facenda miraron con fascinación, y su posterior aprendizaje sería el del miedo. El leilón que siguió fue un acto donde el mercado y el castigo se abrazaron. Al frente del atrio se colocaron lotes, y la facenda que hasta entonces se había imaginado como una unidad, se vio obligada a mostrar la verdad del comercio. Las personas se pusieron precio. Dandara y Maasú, que alguna vez habían permitido que pequeñas islas de intimidad les sobrevivieran, fueron vendidos a distintos compradores. La separación fue una condena que les arrancó más que la presencia física, deshizo las arquitecturas de cuidado que, a tientas, habían construido. Felizmina gritó algo desde la barrera, un lamento que sonó como un conjuro contra la injusticia, pero su voz se perdió entre las voces que ofertaban dinero. Carlota asistió a todo con los ojos en llamas, pero no por la ira, por la culpa. Ver a quienes habían tratado de darle lo que nadie más le había entregado, arrancados de la facenda, fue un golpe que le atravesó la razón. Sus manos vacías buscaban un consuelo que no aparecía. La riqueza que la rodeaba no pudo comprar el regreso de aquello que había ido a buscar en la senzala. El coronel, satisfecho con la exhibición del poder, creyó que su autoridad quedaba restituida. No supo o no quiso saber que el castigo no borraba la huella de lo ocurrido. La marca continuaba en el niño que había quedado en la Casa Grande. Joaquín creció entre el lujo y la interrogación silenciosa. No sabía al principio que su origen sería la semilla de tanto conflicto. Lo que sintió fue el calor de mantas suaves,
los nombres que le llamaban en la casa, los cuidados que al mismo tiempo parecían rimar con un secreto. A su alrededor se tejieron sospechas y estrategias. Algunos defendían mantener su presencia en la casa para evitar mayores escándalos. Otros, con más dureza, recomendaban que se escondiera esa verdad para preservar un estatus. En el fondo, la facenda relacionó su imagen con la conveniencia, y Joaquín fue a menudo una figura interpuesta entre deseos y ausencias. Carlota no vivió en paz. La consumía una mezcla de vergüenza y melancolía que la fue adelantando hacia un desgarramiento lento. Las noches, que antes eran un refugio donde iba a beber de la ternura ajena, se convirtieron en horas de agonía mental. No encontró en las palabras del coronel ni en sus reprensiones la capacidad de restaurar lo que había quebrado. La culpa, traicionera, la empujó a aislarse. Sus paseos por los jardines se transformaron en paseos por memorias. Buscaba en las plantas el nombre de un perdón que no llegaba. En ocasiones iba a la puerta de la senzala y tocaba la madera, como quien busca una voz que confirme que todo aquello había sido real. Mientras tanto, la facenda continuó su trabajo mecánico: podar, cosechar, comprar, vender. Pero algo había cambiado en la comunidad humana que la sostiene. Las relaciones entre los que mandan y los que obedecen se volvieron más tensas. La mirada de los esclavizados, cuando se cruzaba con la de quienes aún tenían poder, llevaba ahora la marca de lo que habían perdido. Felizmina recorría los rincones de la facenda como quien es guardiana de una verdad que resiste al tiempo. Contaba historias en voz baja a quienes quería oírla, protegía nombres, enseñaba a los más jóvenes a pronunciar palabras que la casa grande quería borrar. El destino de Dandara y Masu fue el de muchos a quienes la venta separa. Dandara fue enviada a una facenda más lejana, en donde la vida se volvió más dura y la nostalgia una compañía constante. Masu fue llevado en otra dirección, con menos posibilidad de regreso. Ambos conservaron con el paso del tiempo la memoria de su amor como una llama que no se apagaba. Pero la distancia, el trabajo y nuevas humillaciones minaron otra clase de resistencia, la del cuerpo y la del ánimo. Dandara enfermó al cabo de los años. La soledad, sumada a las cargas, fue dándole un peso que la debilitó. Masu, en algún intento de huida o resistencia, encontró la muerte prematura en un lugar remoto. No hubo grandes relatos heroicos de su final, solo la constatación triste de que tantos nombres se borran sin rastro. Carlota envejeció en vida y en conciencia. La culpa la consumió hasta dejarla como un fantasma habitando una casa que seguía reluciente por fuera y vacía por dentro. Algunas noches hablaba con el retrato de su madre buscando explicaciones. Otras noches, sola, se quedaba junto a la cuna de Joaquín y lo miraba como quien mira un espejo que devuelve la propia culpa. Su salud se quebró lentamente. La comida ya no le daba consuelo y el sueño se le volvía una puerta que la conducía a pesadillas. Murió sin reconciliación pública, en la cama donde antes había recibido atenciones lujosas, dejando tras de sí un legado lleno de contradicciones. Nadie la lloró con la claridad que merecería una persona perdida. Hubo lamentos y reproches, pero pocas réplicas que buscaban hacer justicia al daño causado. El coronel vivió los últimos años con el peso de una autoridad que ya no era absoluta. Los campos continuaron dando fruto, pero la facenda ya no fue la misma unidad de antes. Joaquín, por su parte, fue creciendo entre miradas que pesaban y silencios que instruían. A medida que aprendía a leer y a manejar cuentas, también fue aprendiendo lo que la gente alrededor no le decía. Escuchó historias en voz baja, recibió confianzas furtivas de manos que querían limpiar su conciencia con simples actos de verdad. Felizmina, que nunca dejó de velar por los nombres, fue la verdadera maestra que le mostró el valor de no olvidar. Ella le contó la historia de Dandara y Masu en términos que no eran ni culpabilizadores ni indulgentes. Le contó los hechos con la firmeza de quien maneja la memoria como un acto sagrado. Cuando Joaquín supo la verdad en su forma completa, qué había ocurrido entre su madre, entre la senzala y la casa grande, qué precio se había pagado por su presencia, sintió que su propia identidad se fracturaba. No fue un aprendizaje que le diera confort,
Fue una herida que lo obligó a mirar la facenda con ojos nuevos. Por un tiempo se debatió entre el deseo de mantener la herencia de la familia y la evidencia de que esa herencia había sido fundada en el dolor de otros. Su decisión, lenta y pensada, no buscó sacar de la facenda una reparación simbólica, buscó transformar la lógica misma que la sostenía. La emancipación que Joaquín concedió no fue un acto de teatralidad, fue una decisión que intentó reconocer la deuda de memoria. Llamó a quienes trabajaban en los campos y les habló no desde la voz del dueño, sino desde la de alguien que cargaba culpa y quería reparar. No prometió mundos fáciles ni borró de un plumazo los años de servidumbre. Ofreció libertad, tierras en arrendamiento, salario para quienes decidieran quedarse y apoyo para quienes quisieran marcharse. Abrió los libros de cuentas, devolvió lo que pudo pagar y estableció formas de remuneración que, aunque imperfectas, significaron un quiebre con la tradición que por tanto tiempo había legitimado la explotación. El gesto de Joaquín fue recibido con una mezcla de escepticismo y esperanza. Algunos aceptaron su oferta de quedarse y trabajar para sí mismos, otros prefirieron partir y buscar nuevas vidas en pueblos lejanos. Felizmina, ya vieja, decidió quedarse como asesora y guardiana de la memoria. Su rol pasó a ser vital, enseñó a los nuevos vecinos a pronunciar los nombres plenamente, a contar a las generaciones siguientes quiénes habían sido Dandara, Masú, la señora y el coronel, y por qué era necesario no olvidar. Aunque la emancipación de la Facenda Santa Cruz fue un gesto que reconfiguró su economía, no borró los dolores previos. La herida intergeneracional persistió. Hijos de quienes fueron vendidos llevaban cicatrices que ni la libertad inmediata podía sanar. Algunos, en pueblos lejanos, nunca conocieron los nombres de sus padres. Otros aprendieron a construir nuevas familias con memoria como principio. La acción de Joaquín, aun siendo un avance moral, no fue una absolución, fue un reconocimiento tardío de culpa y una invitación a la restitución, que tendría costos y límites. La historia de la Facenda y de sus gentes siguió avanzando con su propio ritmo. El tiempo trajo cosechas, sequías, fiestas y funerales, puso sobre la tierra semillas que brotaron en lugares inesperados. Pero la memoria, esa que Felizmina insistía en cuidar, se volvió un núcleo alrededor del cual se reorganizó la comunidad. Se celebraron rituales para nombrar a los muertos, se contaron canciones antiguas en las que se mezclaban lenguas africanas y palabras portuguesas, y se creó un pequeño altar en el que quienes quisieran podían dejar una flor para recordar a los que ya no estaban. La muerte de Dandara llegó como una noticia que no provocó grandes ceremonias, salvo entre quienes la habían amado en las sombras. En la facenda se escuchó que su salud se había quebrado después de años de trabajos forzados y soledad. El recuerdo que quedó fue el de su canto, ese hilo musical que, como una hebra que une continentes, persistió en la memoria colectiva. Maasú, cuya vida terminó distante, dejó menos rastros. Su historia viajó en bocas de quienes lo conocieron y sirvió como advertencia de lo que el sistema hacía con quienes le plantaban resistencia. Carlota, ya fallecida, tuvo una tumba discreta. No fue homenajeada con florituras. Casi nadie fue a velarla por la honestidad de sus culpas. Su nombre quedó inscrito en las paredes y en el fondo de algunas historias, como la de alguien que buscó en los esclavizados lo que el coronel le negó, y que, por esa búsqueda, arrastró ruina ajena. La frase se convirtió en warning y lección. El hambre que busca saciarse en el cuerpo de otros no conoce límites y siempre termina por devorar también al que toma. La Facenda Santa Cruz, con su tierra que guardaba sabores de café y sangre, terminó siendo un lugar de memoria. Joaquín creó, con la ayuda de algunos, un pequeño registro de nombres. No fue un museo que pretendiera limpiar conciencias, fue más bien un inventario donde los nombres de los que habían vivido y sufrido allí fueron escritos y recitados en voz alta durante ciertas fechas. El gesto fue imperfecto, pero su intención fue clara, no permitir que la historia oficial borrara la verdad. El cierre de esta historia no deja héroes absolutos. No puede haber reconciliación total cuando las raíces del daño fueron profundas y extendidas. Lo que sí queda es la constatación de que la búsqueda de aquello que fue negado, sea afecto, sea reconocimiento, cuando se realiza desde la lógica del poder, produce devastación. Carlota fue a la senzala en busca de ternura, y en el camino usó la desigualdad para apropiarse de lo que no le fue dado. Dandara y Maasú intentaron proteger lo que pudieron, y pagaron con su libertad. Joaquín, el hijo, intentó restaurar algo que ya no tenía forma de volver a ser como antes. Cada uno cargó con consecuencias humanas que no se borran con la intención. Al final, la Facenda habló,
no con la voz del dueño, sino con los nombres que se dijeron en voz baja junto a la copa del café. Felizmina, antes de morir, reunió a quienes estaban presentes y repitió una consigna que había sido su estandarte. No dejen que borren los nombres. No nos dejen convertir en sombra lo que fue carne y canto. Sus palabras fueron como una antorcha que pasó de mano en mano. Joaquín, mayor ya, escuchó y comprendió que su gesto de emancipación era apenas una chispa limitada en medio de tanta noche, pero también sabía que la chispa era necesaria. La lección que queda no es de consuelo fácil, es un mandato de memoria. La señora buscó en los esclavizados lo que el coronel le negó. Su hambre nunca terminó hasta que vio al hijo, y al verlo, comprendió que ninguna riqueza restituyó lo que había sido arrancado. Esa verdad, por dura que sea, debe ser recordada, porque la memoria, cuando se hace acto colectivo, impide que la historia oficial condene a silencio a quienes sufrieron. Recordar es mantener la deuda visible para que generaciones futuras no acepten con naturalidad la brutalidad que se legitimó en el pasado. Si esta historia resuena en ti, compártela. Comenta, comparte y sigue para que estas memorias no se pierdan. Recuerda, la memoria es un deber.